emocionadas porque hay una persona aquí muy especial con nosotras. Cristi nos va a hacer toda la presentación porque Cristi la conoce ya desde hace tiempo. Es correcto, yo creo, deduzco que todos tenemos que tener una Natalia en nuestras vidas, chicas. Claro. Todos tenemos que tener una Natalia en nuestras vidas porque es fundamental. Todas las féminas y las mujeres del mundo mundial a cualquier edad que tengamos, chicas. Y es Natalia, nuestra doctora ginecóloga y obstetricia, ¿verdad? Sí. El nombre correcto. Es correcto porque una se turba en las palabras. Sí, estábamos viendo ahorita cómo le vas a deletrear. Exactamente. Sí. Bueno, entonces queremos que nos platiques un poquito acerca de este tema, aprovechando lo del Día de la Mujer y todo, que es muy importante que todas tengamos una ginecóloga de confianza y que nos platiques como que en cuánto es la edad en la que tú sugieres que empecemos a ir con una ginecóloga. Ok, perfecto. Bueno, primero muchas gracias por la invitación. Nunca había estado como que en un podcast ni nada. Pero este vibe así está muy padre. Entonces, pues es una experiencia nueva. A ver, espero que como les sirva toda la información. Y bueno, contestando a tu pregunta. Bueno, ahí vamos a desmentir ahí varios mitos porque muchas veces sucede que pensamos que hay que acudir a la ginecóloga cuando iniciamos vida sexual, o sea, como que exclusivamente cuando iniciamos vida sexual o cuando nos vamos a casar o cuando estamos embarazadas. Y como que si no estamos en esos 3 puntos, pues lo vamos a ir dejando, ¿verdad? No lo tomamos en cuenta. Y la verdad es que las guías americanas recomiendan que debes de acudir a tu primera visita cuando inicias tu periodo menstrual, o sea, tu primera menstruación, que es más o menos, digo, en México la edad promedio, que es entre los 11, 12, 13 años, ¿verdad? Pero las guías americanas dicen que entre los 13 y los 15 ya debes de haber ido, o sea, por lo menos alguna vez al ginecólogo, ¿ok? A revisión. Porque muchas personas piensan de que, bueno, es que vamos a ir al gine y entonces, pues, no sé, me van a hacer un eco así, el eco, y que si es eco vaginal, y que si me van a poner un espejo vaginal. Entonces, como que eso es lo que está en las mentes, sobre todo en de las mamás, ¿verdad? De que dicen, no, ¿por qué vas a ir al gine? Pero realmente no siempre es así. O sea, si todavía no iniciaste vida sexual, pero ya iniciaste tu periodo, hay que hacer historia clínica de cómo son tus menstruaciones en ese momento y hacer un eco pélvico, o sea, pero abdominal, no necesariamente de esa manera tan invasiva. Entonces, más o menos la edad es entre 13 y 15 años. Claro, oye, doctora Natalia. Muy formal, pero eso es. Oye, a ver, una duda, por ejemplo, yo creo que sí, las mamás son las que podríamos tener como ese tema de tabú, y creo que lo transmitimos también a las niñas, porque es como, pues si a mí me da como ese miedo, a la niña pues se lo voy a transmitir. Entonces creo que lo mejor es decir, oye, o sea, vamos, te acompaño. A lo mejor la niña va a decir, no entres, me da pena, pero decir, vamos, porque yo creo que la información, como mamás, pues lo tomamos con la información que tenemos de cómo nos ha ido, ¿verdad? Pero yo creo que la información, si desde chiquitas, desde el inicio, tienen información de una persona con, o sea, pues de una doctora, exacto, de confianza, que viene, por ejemplo, tuya, que le explicas, o sea, creo que no hay mejor manera de que se lo explique a alguien más que sea un doctor. Y claro que pues la mamá está ahí para tener la confianza y también escuchar, porque nosotros también tenemos que educarnos. Sí, claro, o sea, también no es tema de como que, tiene que ir sola, ¿no? Pues claro, o sea, puede ir con su mamá, su tutor, ¿verdad? Pero, como tú dices, también que no vayan como con todos estos miedos o tabús, porque luego llegan y están las pacientes así súper estresadas porque van a ir a la consulta. Y pues realmente no, o sea, es como si a lo mejor fueras con la dermatóloga, pero vamos a ver otra área, en cuanto a la historia clínica, por ejemplo. O sea, vamos a hacerte otras preguntas a lo mejor, pero no es así como ese terror que luego sí me sucede con muchos pacientes, incluso pacientes más grandes, o sea, que a lo mejor nunca fueron al gine en la adolescencia, y van como a los 22, 23, es su primera visita a gine, y tú dices de que, pues 23 años. No, llegan así, súper nerviosas, súper estresadas. Entonces ya, o sea, como que sí hay que aterrizarla siempre en la consulta de, bueno, vamos a hacer esto, tranquila y ya, o sea, porque si no, sí, o sea, aterrorizadas. O sea, sí me han tocado unas pacientes un poquito difícil que me he tardado hasta más de 1 hora en consultar por esa situación.
Entonces sí sucede. Oye, Natalia, y también yo creo que la importancia de tener como ese clic con tu gine, ¿no? Porque también creo que por decir tú que a mí, bueno, por lo menos a mí me generas mucha confianza y yo digo, oye, yo iría con mucha paz. Pero hay gente que dice, ay, no, entonces, por decir, si yo voy contigo y luego voy con otro, o sea, creo que lo correcto más bien sería encontrar a alguien con el que yo me sienta en plena confianza para poder que la cita fluya. Claro, claro, porque a veces hay pacientes que a lo mejor fueron con otro ginecólogo o ginecóloga, que no es que esté mal o que les haya hecho algo mal, ni mucho menos, pero a veces simplemente no hacen la vida. Simplemente eso, o sea, tú hiciste todo bien, o sea, todo perfecto, no es como que trataste mal a la paciente ni nada, pero pues simplemente, pues a veces te cae bien una persona y a veces te cae mal, o sea, así es lo mismo con los doctores. Y es que entras en confianza o no, ¿verdad? Tan fácil, sí. Oye, y haciendo mucho punto de referencia con todas las mamis jóvenes que nos están viendo y que después van a tener a sus niñas entre los 11 y 14 años, está muy padre que tu mamá te lleve a esa primer cita como lo estabas diciendo, o sea, ir con tu mamá en zona de confianza, con la ginecóloga, ya es como que cuando a una le toque ir sola por diferentes circunstancias, motivo, razón, ya sabe cuál es el protocolo, ya sabe qué va a pasar. O ya tienes a alguien con quien acudir, ¿no? Y luego no solamente tu referencia es TikTok, porque también he tenido también muchos pacientes así, que su referencia fue el TikTok y vienen así con un montón de ideas y cosas, que no, ¿verdad? Entonces, pues sí, o sea, como tú dices, bueno, que te introduzcan con alguien que bueno, mira, es una persona confiable y yo te acompaño, y pues a lo mejor después ella hace una cita por su parte, en otro contexto, pues bueno, mínimo ya sabes que es alguien confiable, ¿verdad? Entonces creo que sí es algo que se debe fomentar. La verdad es que México pues siempre ha sido un país que somos pues más conservadores, o sea, es la verdad. Entonces sí sigue estando ese tabú, sigue sucediendo en el 2025 ya, sigue estando ahí, entonces sí es importante ver esta parte. Ahorita, bueno, estamos tocando el tema de cuándo empezar, pero también podemos mencionarlo, que también seguir con esas consultas, porque luego para el público de pacientes que están a lo mejor en la perimenopausia o menopausia, también tienen que seguir yendo a sus chequeos. Ahorita igual vamos a platicar más de eso, pero también tienen que seguir acudiendo al gine. O sea, realmente el ginecólogo es un doctor de primer contacto que va a seguirte en todas las etapas de tu vida. Exactamente. De hecho, tomando en cuenta ya este comentario, por ejemplo, si, bueno, ya a cualquier edad, pero ¿cuáles son los estudios principales que deberíamos de hacernos generalmente las mujeres? Ok, bueno, pues uno de los más importantes, y creo que es por el que más pacientes generan una visita o agendan una cita, es el estudio del Papa Nicolau o citología cervical. O sea, el nombre correcto es citología cervical, pero bueno, todo el mundo lo conocemos como el Papa Nicolau. ¿Qué es? Porque luego también nos pasa que, es que me gusta el Papa Nicolau, y no saben ni qué es, o sea, pero yo escuché que hay que hacer el Papa Nicolau. Entonces siempre les pregunto a las pacientes de que, ¿sabes para qué es? Digo, para que también tengan conciencia de la importancia del estudio, ¿no? Y este estudio lo que va a hacer es, bueno, es una prueba de tamizaje para detectar a las pacientes que llegan a tener una anormalidad a nivel del cuello de la matriz o del cervix, anormalidad en el crecimiento de las células. Porque en la mayoría de los casos que hay un crecimiento anormal de estas células, pues está relacionado con la infección del virus del papiloma humano, ¿ok? Entonces, ¿cuándo hacerlo? Porque también, o sea, bueno, haces tu primera cita a los 13, 15 años, que era lo que yo mencionaba, ¿ya le vas a hacer Papa Nicolau a ese paciente? Bueno, no. Las guías nos dicen que debes de realizarlo 3 años después de que ya tuviste tu primera relación sexual o a los 21 años, dependiendo de qué es lo que suceda primero, ¿verdad? Hay pacientes que a lo mejor pueden iniciar vida sexual muchísimo antes. Bueno, pues como entonces, una chica. Entonces, yo la semana pasada apenas. Yo tenemos pacientes, aquí escuchamos, no juzgamos, pero sí hay pacientes que luego, bueno, a lo mejor iniciaron vida sexual a los 25, 28, 30, que hasta también sucede. Entonces, bueno, ahí a partir de cuándo vamos a hacer el Papa Nicolau. Ahora, porque tú dices, bueno, ¿y por qué no lo haces? Si inicié vida sexual hace 6 meses, ¿por qué no me hago el PAP ya de una vez y voy al check-up?
Bueno, sí lo podemos hacer, pero no se recomienda porque se pueden sobrediagnosticar luego patologías que pueden caer en un sobretratamiento. ¿Okay? La mayoría de las infecciones por VPH en una paciente sana se van a resolver el 90% de ellas, solo el 10% son las pacientes que luego pueden progresar a lo mejor a lesiones de alto grado o desarrollar muchos años después algún tipo de, bueno, desarrollar cáncer cervical, pero el 90% se van a resolver solas. Entonces, si yo hago este estudio a lo mejor en una paciente que no sé, al año y medio de haber iniciado vida sexual y encuentro alguna normalidad en el cuello, pues luego después empiezas la paciente que, bueno, ¿y qué hago? Y entonces, ¿qué me pongo? Y tú, no, pues observación. Y pues siempre que les decimos a las pacientes se estresan muchísimo, pero no todas las lesiones, pues hay que ir a hacer algo, o sea, bueno, una cuestión invasiva, ¿no? Entonces, por eso se recomienda que pasen 3 años, porque si ya hubo alguna infección en ese tiempo o alguna lesión, lo más probable es que se va a resolver sola. Entonces, esa es la justificación y sí es importante. Yo recuerdo que eso mucho lo mencionaban mis maestros, en las sesiones o en las clases mencionaban eso, o sea, no, para no sobretratar a los pacientes, porque sí, luego me ha tocado pacientes que tienen, me tocó una paciente de 19 años aproximadamente, ¿sí? Que ya habían realizado una crioterapia cervical, y, o sea, yo, ¿cómo? O sea, ¿y qué es eso? Crioterapia es que en el cuello uterino, a través de un procedimiento donde se congela el cuello, por así decirlo, para que me entiendan, pues para resolver ciertas lesiones, pero pues en una paciente muy joven, no conocemos el caso, ¿verdad? Como decimos, escuchamos, no juzgamos, pero sí podemos caer en el sobretratamiento de las pacientes. Y es que a veces yo creo que ahí también tiene que ver mucho tu doctor de confianza, o sea, al tú tenerle la confianza y que el doctor te diga, vamos a estar en observación. Sí, claro, ajá, y también, o sea, hay pacientes que dices tú, bueno, pues también puedo pedir una segunda opinión, que también está súper bien, eso es súper válido, pero pues yo siempre les digo, de hecho siempre saco mi celular y una aplicación que he utilizado mucho de las guías de tratamiento de lesiones del cervix, y literal le digo, mira, aquí está el algoritmo, ponemos la edad que tú tienes, este es el primer estudio que te hicimos, si tienes una prueba de VPH, otros datos que se tienen que llenar, esto es lo que se supone que debemos de hacer contigo según las guías, ¿verdad? Que están basados en guías, o sea, no es de que, yo me desperté y me inventé un tratamiento, ¿verdad? No, entonces siempre les digo eso y ya como que se van más tranquilas de que, bueno, sí, ¿verdad? No es como que la doctora se le acaba de ocurrir aquí en este momento un tratamiento experimental, ¿verdad? Entonces, no, fíjate que, sí, hablando de eso, pues ya que les voy a contar, ¿verdad? Yo tuve pues como una bolita, yo me la sentí en el seno derecho. Y haz de cuenta que, pues claro que yo espantadísima porque sentimos algo y es como... Sí, ya. O sea, yo quiero urgencias, o sea, sí. Yo quiero urgencias. Total, oye, pues ya contacto al gine, todo, voy. Y el gine, pues ya, pues sí, o sea, como ya me explicó, obviamente me hizo la revisión y demás. Y me dijo, pues es un fibroadenoma, no es necesario operar. Porque yo sentía que ya me iban a llevar, o sea, urgencias a quitarme claro. Oye, y duré un tiempo con la bolita, yo iba, me hacía mis revisiones, si la bolita crecía, no crecía, y así creció un poco, y llegó un momento en el que a mí ya como que me estresaba tenerla. Claro. Y me dijo, bueno, o sea, te la podemos quitar porque te estresa tenerla. Y es válido, o sea, sí es un criterio de quirúrgico que a la paciente le cause preocupación o estrés. Exacto. O sea, sí. Yo te puedo decir ahí que se quede, pero a ti te pone súper ansiosa y quítate. No pasa nada. Y haz de cuenta que me hicieron una aberturita chiquitita, y parece como una estrellita, ¿se cuenta? Me la quitaron y no me vuelve a salir. Y ya estás tú tranquila. Y ya. Sí, estuvo bien, pero duré un tiempo, no sé, a lo mejor hasta 3-4 años, o sea, fue un tiempo largo en el que, o sea, yo iba, me hacía mis revisiones, etcétera, pero como que el doctor también me transmitió esa paz y esa confianza, es decir, yo sé que está todo bien, ¿verdad? Pues es como que ya, pues muy tranquilo todo, ¿verdad? Entonces creo que esto también es importante. Sí, es importante hacer como, o sea, que también, yo siempre he pensado, o creo yo, digo, ustedes a lo mejor como pacientes con sus respectivos doctores, creo que si les explicas bien a las pacientes las cosas detalladamente y les sigas preguntando, ¿quedó todo claro? ¿Alguna otra duda? ¿Qué más te puedo ayudar?
se resuelven la mayoría de las situaciones, o sea, porque muchas son desinformación. Exacto. Muchas veces es 5 minutos más. Oye, como dices, la información luego la agarramos de fuentes que no son confiables, entonces por eso yo siempre creo que... O que no aplican en todos los casos, a lo mejor puede ser que sí sea verdad, pero no en ese grupo de pacientes. Exacto, exacto. Entonces creo que lo importante es ir con tu doctor. Es correctísima. Oye, ¿algún caso de éxito que nos puedas platicar, Natalia? Ah, sí, nada más que primero se me olvidó comentarte los otros. Es que no, la verdad la citología cervical del Papa Nicolau como que te lleva mucho tiempo y podríamos aquí hacer solamente hablar de eso, o sea, sí, digo, si quieren pues igual y lo pueden dejar ahí y hacemos de que una así, pero digo, aquí nos podríamos pasar todo el día, pero otro estudio muy importante a lo que quería llegar, hablando de lo de su fibroadenoma, es la mamografía, ¿ok? Que este es un estudio que, bueno, en octubre todo el mundo se está haciendo mamografía, ¿no? Porque en octubre es el mes de concientización del cáncer de mama y pues ya sabemos que todos, siempre hay promociones en todos lados y la gente se aplica mucho, pero sí es muy importante. Una, a partir de qué edad, ¿no? El estudio de la mamografía como tal debe de iniciarse a partir de los 40 años en las pacientes que tienen un riesgo promedio, ¿ok? Que pues es la mayoría de la población, ¿no? Okay. Y las pacientes que puedan tener un riesgo mayor porque tengan un familiar directo que tuvo diagnóstico de cáncer de mama, que tengan mutación en los receptores de BRCA1 y BRCA2, antecedente de cáncer de ovario, esos pacientes sí van a tener que iniciar antes, ¿verdad? Por lo menos unos 10 años antes y con otros estudios, a veces también ahí vamos a meter estudios como la resonancia magnética, etcétera. Pero ese es otro estudio importante que hay que hacer, o sea, con lo que se deben de quedar ustedes que, bueno, a partir de los 40 años, y yo no conozco a nadie cercano a mi familia que tenga cáncer de mama o lo que mencioné, bueno, a partir de ahí iniciar el estudio de la mamografía. Pero algo muy importante que siempre les digo a los pacientes es dónde realizar el estudio, ¿ok? Porque, volviendo a lo de octubre, pues ahí en todos lados hay promociones y lugares. Claro. Y no es por como que yo que decía, es que este lugar está bien, este lugar está mal. Pero hay lugares que yo siempre les recomiendo en la consulta que yo los refiero ahí más que nada porque sé que las radiólogas o radiólogos que están ahí tienen una formación especial en mama, ¿ok? Entonces son doctoras o doctores que se dedican solamente a ver estudios de mama, entonces eso todavía hace que el estudio sea mucho mejor, ¿ok? Mejor interpretado, es como, pues no sé, poner una palomita más en esto, entonces siempre yo les menciono eso porque sí ha habido, yo no he tenido un caso como tal, pero he conocido doctores que sí les ha pasado, que pacientes que tienen así como 20,000 mamografías, que incluso empezaron de que antes de los 40 porque pues había campaña o no sé, y nunca vieron como que esa lesión que ya había estado en 3 estudios previos o 4 estudios previos, ¿ok? Entonces sí es muy importante ese tema. Y esto pues es con la finalidad de detectar a las pacientes que puedan tener alguna lesión que sea menor de 2 centímetros y que eso los lleve a ser candidatas a cirugías conservadoras o tratamientos conservadores, etc. Digo, también es toda una clase esa, pero esa es la idea del estudio, detectar a pacientes que tengan tumores menores de 2 centímetros, que ya no requieran a lo mejor cirugías más radicales, etc. Okay. Entonces puede ser un propósito de año nuevo, chicas, si no lo tienes en tu listado, poner tu cita con la ginecóloga para su respectivo Papa Nicolau y cuidarnos a nosotras mismas. Ese era el tema justo de conmemorando el Día de la Mujer, de decir, necesitamos cuidarnos a nosotras mismas, claro. Y creo que el acudir con nuestro doctor es uno de los pasos más importantes para cuidarnos nuestro cuerpo, nuestra salud y demás, ¿no? Claro. Bueno, ahora sí, el chisme de casa. Ahora sí, el chisme a lo que nos truje. Sí, primero el chisme, ¿verdad? Primero, bueno, un caso precisamente, digo, acorde a este tema, sucedió de una paciente de 33 años, o sea, joven, que ya, o sea, era paciente subsecuente mía, yo la había visto ya en 2 ocasiones,
y acudió a su chequeo anual, ¿no? Su chequeo pues y se incluye también la exploración de mamas, y ella mencionaba que había notado hacía como unos 3-4 meses, pues sí, una tumoración en la mama derecha, que no había estado antes, y sí, la verdad es que no estaba registrado que en sus visitas anteriores, que fueron, si no mal recuerdo, 2, hubiera algo, ¿verdad? Y pues sí, se palpaba la tumoración, pequeña, la verdad, más o menos 1 centímetro, y bueno, por la edad de la paciente se pide primero un ultrasonido de mama, no directamente nos vamos a hacer una mamografía por la edad que tiene, la mama antes de esa edad todavía, pues se batalla un poquito para ver ciertas lesiones a nivel de mamografía, ¿no? Bueno, va a un centro radiológico, que normalmente yo siempre las canalizo, y pues sí, encuentran una tumoración pequeña de como 15-17 milímetros, que pues sí tenía características de lo más probable algo maligno, ¿no? Siempre, tanto para el ultrasonido de mama como para la mamografía, hacemos una clasificación que se llama BRATS, que es 0, 1, 2 y así. Y bueno, dependiendo de la clasificación o en qué categoría aparece, pues es lo que sigue, ¿no? Y el riesgo que puedes tener de que esa tumoración sea algo maligno. Entonces, pues esta paciente pues tenía una puntuación que iba más encaminada, que lo más probable es que se tratara de algo malo. Y bueno, pues ya se hace una biopsia guiada por ultrasonido, y pues se hace el diagnóstico de que sí, era una tumoración maligna, un cáncer. Se piden otros estudios que se llaman inmunohistoquímica, etcétera, y bueno, al final del día pues se hace el diagnóstico, pero pues es un diagnóstico en una paciente joven, pero con un tumor pequeño, ¿ok? Que era lo que les mencionaba ahorita, o sea, tratar de encontrar pacientes que no tengan ya tumores muy grandes o ya con deformación de la mama, o sea, cosas que ya son más graves, ¿no? Y bueno, esta paciente pues afortunadamente se pudo detectar en una etapa temprana y se canalizó pues ya con las personas correspondientes o los doctores correspondientes para tratar su lesión, ¿verdad? Pero eso es muy importante, o sea, yo siempre les menciono a las pacientes, bueno, es una paciente que vino a su chequeo, o sea, realmente no fue como que, vengo exactamente por eso, noté que me había crecido una bolita hace 3-4 meses, pero pues vengo a mi chequeo, ¿no? Y no, o sea, había una tumoración, ¿ok? Maligna en este caso, de una paciente pues bastante joven, que es ahorita como que la tendencia, ¿no? Que cada vez vemos pacientes más jóvenes con cáncer de mama. Y por eso es también la importancia de la autoexploración, ¿verdad? Estamos revisando constantemente también para que sí, para que tú no, o sea, la autoexploración, siempre que lo mencionamos, digo, también es bien importante, o sea, autoexploración no es lo mismo que hacer mamografía, o sea, si yo me autoexploro ya con eso súper bien, o sea, tengo 40 años y ya me hice autoexploración y todo bien, no, o sea, la autoexploración no es lo mismo que la mamografía, pero es más que nada para tú saber las características de tu mama, el tamaño, si siempre ha estado esa consistencia, etcétera, y poder como prender foquitos si encontramos algo anormal. Pero si no me hice la autoexploración este mes y me toca la mamografía, o sea, como porque luego las pacientes piensan que sí, la autoexploración es súper importante, si ya la hice, no, o sea, también hay que hacernos los estudios. Ajá, sí o claro, sí, sí o sí. Es muy importante. Y sobre todo si tienen los antecedentes, que ya me ha tocado pacientes que sí tienen antecedentes directos y no han sido canalizadas con algún, yo lo que siempre hago es los canalizo con el doctor de oncología con el que yo pues trabajo o casos de este tipo los manejo con él. Y sí necesitan como asesoría de ellas o asesoría genética cuando tienen a alguien, un familiar directo. O sea, sí me han tocado pacientes de que mi mamá tuvo cáncer de mama, incluso falleció y fue a tal, o sea, edad joven. Y yo, ok, y hicieron estudios, canalizaron con alguien genética, no sé. Y siempre dicen que no. O sea, eso sí es bien importante porque ahí se te puede ir, se te puede ir esa paciente. Y ella como si nada, empezando sus estudios a los 40 o a lo mejor no los inicia y tú pudiste haber tenido ahí una acción de prevención, o sea, sobre todo cuando es un antecedente directo, ¿okay?
Es correcto, hay que poner ojo ahí todos. No, sí, definitivamente, porque cuando ya hay casos así cercanos, pues todavía aumenta sí, más el riesgo. Ajá, aumenta más el riesgo, hay que ver a la edad en la que lo tuvo esa familiar, si hicieron algún tipo de estudio, inmunohistoquímico, cosas, o sea, todo lo que tiene que ver con cáncer de mama, que es así como todo un tema, saber si tenemos ese dato y si no, bueno, pues ver si la paciente es candidata a hacerse ciertos estudios, etc. Ay, súper bien. Okay. Oigan, pues verán que tenemos aquí nuestro acordeón, pero es que son temas bien importantes que no queremos que se nos pase nada y aparte pues también tienen algunos nombres más así ricos, importantes que nosotros no estamos tan familiarizadas. Pero bueno, otra de las preguntas es, ¿qué cambios pudiera notar que son de alerta para que yo diga, pues a lo mejor, sí, o sea, tengo que ir con mi ginecólogo, aunque a lo mejor sí yo voy, pero por decir, voy una vez al año, y durante ese año, pues me detecto ahí algo extraño, ¿cómo qué cambios podrían ser? Ok, bueno, los primeros tienen que ver mucho con el ciclo menstrual. Siempre que haya cambios en los sangrados, o sea, por ejemplo, si tú ya tienes bien establecido que cada 30 días tienes tu menstruación, ¿no? Muchos pacientes vienen con su aplicación del celular, pero empiezas a notar sangrados intermenstruales. ¿Qué quiere decir? O sea, sangrados a mitad del ciclo que no corresponden como al inicio de tu menstruación. Eso es un dato que hay que revisar. También cuando hay sangrado durante las relaciones sexuales, o que se llama sangrado poscoital, ese es otro dato importante, o ausencia de menstruación, ¿ok? Hay pacientes que han tenido sus ciclos muy bien y luego por alguna razón dejan de menstruar 4 meses o 5 meses y como que dices, ay, pues qué padre. Y muchas pacientes dicen, ay, pues es muy incómoda, ¿no? O sea, sí, pero hay que revisar. Digo, primero sí, descartar obviamente que no haya un embarazo, pero la mayoría, pues, no sé, ya me hizo una prueba y como quiera no me va. Bueno, pues ver qué es lo que está pasando ahí. Otra situación importante también es cambios en el flujo vaginal, ¿ok? Tanto en la consistencia, el olor, el color, o sea, muy importante. Hay infecciones vaginales que, pues, ese es el dato importante, ¿no? O el dato que también nosotros como gines al momento de explorar vemos, o sea, que no sea un flujo, porque digo, a lo largo del ciclo cambia el flujo, ¿verdad? Pero no debe de tener un olor que sea desagradable para ti, ni un color pues extraño, así como, no sé, muy grisáceo, muy verdoso, y que aparte se acompañe de algún otro síntoma, ¿no? Por ejemplo, no sé, que tengan prurito, o ¿qué quiere decir prurito? Bueno, que a lo mejor tengan un poco de comezón en el área, o mucho enrojecimiento, o sea, eso es importante. Otro dato importante también es el dolor pélvico crónico, que bueno, esto se define porque llevas 6 meses con el dolor, pero en sí, digo, tampoco es como, siempre digo a las pacientes, bueno, tampoco vas a decir, bueno, todavía llevo 3 meses, todavía no son 6, pues bueno, obviamente si tú nunca has experimentado ningún tipo de cólico menstrual fuerte y ya llevas 3 meses, que es muy importante el dolor, que te incapacita, que ya no vas al trabajo, empiezas a tener ese ausentismo, eso no es normal, obviamente. Eso no es normal, obviamente, entonces hay que revisar, ¿ok? Hay, por ejemplo, muchos casos pueden suceder que estén dentro de la categoría de pacientes con endometriosis, por ejemplo, que es otra patología muy sonada que también la van a encontrar en todos lados, ¿no? O sea, tienes un cólico y de que tengo endometriosis, porque es como un tema que se ha hablado mucho últimamente. Entonces, pueden ser pacientes que a lo mejor inician sus ciclos menstruales muy bien y luego más adelante comienzan con estas molestias, o puede ser pacientes que desde que inician ciclo menstrual son las que, digo, creo que todo el mundo se va a acordar que en la secundaria alguna compañerita le pasaba eso, ¿no? Que no iba a la escuela ciertos días porque tenía mucho dolor. Bueno, eso no es normal, ¿ok? O sea, puedes tener un cólico, sí sucede, también tiene que ver mucho con el umbral del dolor. Hay pacientes que son muy aguantadores con el dolor, hay otros pacientes que no, pero sí, oye, a pesar de que tú tomas el paracetamol, el ibuprofeno y así, o sea, y no tienes mejoría, obviamente no es normal. Hay muchos pacientes que llegan al consultorio y me dicen, no, que cuando yo tengo, o sea, cuando me estoy trabajando, tengo que ir a que me canalicen en el hospital y me pongan un medicamento, o sea, pues, pero por no, o sea, si hay que revisar otra cosa, no es normal, o sea,
luego sí sucede que sí se normaliza, o sea, todavía se sigue normalizando mucho de que, pues es que tienes tu menstruación, o sea, tienes tu dolor crónico. Ajá, o las mamás a lo mejor en la desinformación que tú mencionabas, no por cuestión de que quieras hacer algún mal ni nada, pero puedes pensar que eso es normal, o a la mamá también le pasaba, es muy común también, y que a la mamá le pasaba eso. A lo mejor la mamá ahorita ya está en su etapa menopáusica y ya no le sucede tan fuerte esa situación, pero sí pasa, entonces eso no es normal. Entonces es dato de alarma para acudir al ginecólogo, ¿ok? Y obviamente todo lo relacionado con que palpen alguna tumoración diferente, algún cambio en la mama, en la forma, que no sé, el pezón cambie de dirección o que tengan algún tipo de secreción, eso también es importante revisar. Y sí me gustaría hacer mucho énfasis en que las mujeres siempre hemos sido como catalogadas de que es que tienes que ser bien fuerte y bien resistente. Ajá. Y bien esto y bien lo otro, y eso sí, bastante énfasis en las mujeres, porque nos aguantamos a veces tanto que hasta que no estamos mal vamos y consultamos, y esa no es la idea, chica. O sea, es me siento mal, no lo voy a dejar para después, no lo voy a dejar para mañana, no lo voy a dejar para pasado, es voy y me consulto por qué me duele, porque ahí puede estar el cambio, chica. Ajá, sí, eso es muy importante, porque como tú mencionas, siempre es como que, no, pues es que tengo muchos pendientes, es que hoy tengo que llevar a alguien a la escuela, o es que tengo un examen, o digo, pendientes siempre tenemos, o sea, siempre, todas, ¿verdad? Entonces, sí, eso no hay que dejarlo, o sea, sí hay que acudir, porque, pues, pueden, digo, dependiendo de cuál sea obviamente la patología, pero pues se pueden prevenir cosas de algo. O que me tomo esto, me tomo el otro y ya se me va a quitar. Exactamente. Sí. Entonces, súper importante anotado aquí mentalmente que tenemos que ir, no aguantarnos el dolor porque no es normal, como dijo la doctora, hay que revisarse siempre. Exacto. Y bueno, como cambiando un poquito el tema, pero creo que también es muy importante para las chicas jóvenes que empiezan su vida sexual, ¿qué recomendaciones les podríamos dar para que, pues, si inician, que inicien de una manera sana, por decirlo? Ajá, de salud sexual, que le llamamos, ¿no? Sí, o sea, si eres una paciente que ya decidió iniciar vida sexual, es importante, digo, si no has acudido previamente al gine, porque no fuiste en las edades que ya dijimos, pero bueno, vas a iniciar vida sexual, acudir al gine, ¿ok? Acudir al ginecólogo para revisar puntos importantes, que uno es prevención de enfermedades de transmisión sexual, o sea, de qué manera se pueden prevenir, porque hay casos en los que las pacientes a lo mejor ya toman algún tipo de anticonceptivo, digo, la verdad es que si son pastillas, pues son de venta libre, o sea, no necesitan una receta. Porque la amiga le dijo, chica, cómprate esa pastilla. Exactamente. Ahí vas tú a iniciar tu vida sexual con el consejo de la amiga. Entonces, claro, sí pasa, o sea, sí sucede, entonces, bueno, ok, a lo mejor ahí estarías diciendo, bueno, estás cubriendo la parte de anticoncepción, pero no la de prevención de enfermedades de transmisión sexual. Y ahí, pues es importante mencionar a esas pacientes. Una, a que están expuestas, ¿verdad? O sea, no porque digas tú, ay, para asustarlas, porque luego muchos pacientes dicen que, ay, me van a asustar o algo así. No, pero para que sea una decisión informada, ¿no? Y de qué manera te puedes proteger. Una, obviamente, pues el uso del preservativo, porque ese es el único método que previene para enfermedades de transmisión sexual, ¿ok? Una. Dos, ver la cuestión de la vacunación. Es muy importante, hablando de ahorita que decíamos del Papa Nicolau y que está relacionado con VPH, la única manera de prevención más importante ahorita que existe, que ya hay muchos estudios sobre eso, es la aplicación de la vacuna para VPH. ¿Okay? La vacuna que ahorita en México ya tiene más de un año, que está la Gardasil 9, digo, ya estaba en Estados Unidos, pero aquí ya la podemos tener. De hecho, ya es la que ponen en todos, la mayoría de los doctores. Es muy importante eso. Hay pacientes que sí tuvieron alguna aplicación de dosis dentro del esquema de secretaría, ¿verdad? Dependiendo de la edad de estos pacientes. Pero pues a veces son esquemas que no están completos, o pues no es la Gardasil 9, que pues es, digamos que es un plus si te aplicas esta vacuna, ¿no? Entonces, importante mencionar eso, porque la vacuna, muchas personas piensan de que es que si ya inicié vida sexual, pues ya para qué me la pongo. Es que ya tuve infección por VPH, ya para qué me la pongo. Es que yo ya tuve hijos, ¿para qué me la pongo? O sea, no.
Son 9 serotipos para los que te va a proteger, entre ellos los que son más relacionados con cáncer cervicouterino y verrugas, aparición de verrugas genitales. Entonces, son varios serotipos. A lo mejor tú pudiste haber tenido contacto con alguno que se resolvió, pero puede ser que más adelante puedas tener contacto con otro. Entonces, la vacuna es la única herramienta que te va a proteger, que son pues 3 aplicaciones, ¿ok? Entonces, eso es bien importante. O sea, de entrada, si van a iniciar vida sexual, que les hablen sobre esto, sobre métodos anticonceptivos, que, bueno, como tú dices, la recomendación de la amiga, del anticonceptivo, la pastilla, ok, puede ser, pero a veces son pacientes que a lo mejor no son muy, no cumplen el perfil para utilizar este tipo de medicamento, ok. Siempre es importante la historia clínica, o sea, por eso cuando vas al ginecólogo y te hacen una historia clínica no es nada más para como que, ay, el chisme ginecólogo, pues no, o sea, es para saber antecedentes, ok. Pacientes a veces no son candidatas a uso de estrógenos porque, no sé, tienen migraña, tienen algún padecimiento psiquiátrico, que están con algún medicamento y no es recomendable el uso de estrógeno, tienen, por ejemplo, alguna enfermedad autoinmune, el estrógeno está muy peleado con eso y pues no serían candidatos a ese tratamiento. Entonces sí me ha tocado pacientes que, por ejemplo, iniciaron anticonceptivos y eran pacientes con migraña y se les descontroló la migraña de una manera impresionante, ¿ok? Entonces no es una contraindicación absoluta, pero sí relativa. Mi esposo es neurólogo, entonces si me escuchan luego para que vean que sí estoy informando. Ajá, sí, es importante eso. Entonces hay pacientes a las que tú les puedes decir de que, oye, ¿sabes qué? Te puedes proteger, pero con estos métodos, no sé, a lo mejor implante subdérmico o a lo mejor un DIU de plata o Mirena, no sé, dependiendo del caso, ¿verdad? También es todo un tema ese, pero es importante que acudan para ver a qué eres candidata tú y que te pueda ir mejor en ese sentido. Y la situación con lo de la pastilla del día siguiente, que también es muy importante, ¿verdad? La post-day, que no es un diario, chica. No es diario, amiga. Y no lo digo en el sentido, porque muchos pacientes creen que si te la tomas, ya infertilidad. O sea, me la tomé y ya soy infértil. O si me tomo muchas, me puede, no sé, la regla se me va a descontrolar. O sea, sí puede haber una irregularidad por la toma, pero no quiere decir que, o sea, vayas a permanecer así por toda tu vida. Pero sí empieza a bajar la eficacia del método porque, pues, todo tu ciclo se mueve. Entonces, la pastilla del día siguiente, pues, es un método de emergencia, como se categoriza, ¿verdad? Porque se rompió el condón, porque no me tomé los anticonceptivos, porque, no sé, lo que sea, ¿verdad? Y no tomarla como un método, ¿ok? Eso también es muy importante por esa situación. Entonces, eso es como los puntos, pues, más relevantes, o sea, en entrada tiene que ir con su gine, platicar con él y ver todas estas situaciones para, pues, protección de ustedes y de su pareja. Me ha tocado, que eso se aplaude mucho, pacientes que vienen con su pareja, o sea, que van a iniciar vida sexual y vienen con su pareja para la aplicación de la vacuna VPH en ambos. Ojo, la vacuna Gardasil es para hombres y mujeres, ¿ok? Porque eso también es algo que muchas personas no saben, pero es para ambos. O sea, hay países en los que sí se incluye ya dentro, o sea, como muy, muy establecido que hombres y mujeres se deben de vacunar, porque al final del día, como esa es la manera de prevenir, pues obviamente tomar los dos grupos es lo mejor que tú puedes hacer, ¿no? Entonces, me han tocado pacientes que vienen así con su pareja, vienen los dos y está súper padre eso. Entonces, sí, pónganlo ahí como un propósito de... ¿Cada cuánto se pone esa vacuna? Es la primera aplicación, luego a los 2 meses y a los 6 meses. ¿Okay? Y eso son 3 aplicaciones. Ajá. Para los vacunas. Sí, son 3 aplicaciones. Hay casos, por ejemplo, si los pacientes se vacunan en edades muy, muy jóvenes, sí hay protocolos donde con 1 o 2 aplicaciones está bien, pero ya pacientes que pasan de los 25 años ya sí deben de cumplir su esquema completo. Vamos a cuidarnos todos y entre todos. Y fíjate, hablando de eso, de que las parejas también, creo que también eso es importante, que las personas que tienen una pareja
pues acudan porque la información sí no tienen directo a los y es, y es que es de dos, o sea, es una pareja, es una pareja, son dos, ¿verdad? O sea, no todos como que ven importante eso, a veces sí es como, a lo mejor mujeres que sí son muy responsables y como que individualizando todo, pero también es importante involucrar en ese sentido, ¿ok? Sí, y yo creo que escuchen la información porque a veces cuando, por decir, si vas y tú le cuentas, siento que empieza a lo mejor el teléfono descompuesto, ¿no? Entonces, claro. Si ya lo escuchan los dos así del doctor, pues ya no hay como más dudas, ¿no? Exactamente. Creo que eso es importante también. ¿Y nos pudieras regalar algún tip para las mujeres que están como entrando en la menopausia? Porque aquí nos ve de todo público, chicas. Sí, las edades. Bueno, es muy importante en este rubro de pacientes de entrada que, bueno, como lo mencionaba ahorita, o sea, seguir acudiendo a tu ginecólogo. O sea, si tú ya pasaste tu etapa fértil, ya a lo mejor ya te hayas embarazado o no, o sea, hayas tenido hijos o no, eso es, digo, decisión de cada quien, pero debes seguir acudiendo porque hay otras cosas que vamos a seguir revisando en la consulta, ¿ok? Porque ya entras en el grupo de pacientes que tienen un mayor riesgo, por ejemplo, de cáncer de ovario, ¿ok? Cáncer de endometrio, que esos son otros dos puntos importantes que quiero tocar aquí. Estos pacientes hay que seguir monitoreándolas a través del eco pélvico, ¿ok? O en eco transvaginal, para observar ovarios, ver que no haya algún tipo de tumoración compleja, que tengamos que pedir algún tipo de marcador, etc. Muy bien. Eso y el cáncer de endometrio, que es revisar el grosor endometrial para ver que este no vaya a crecer de una manera irregular, ¿ok? Hay pacientes que pueden tener más susceptibilidad a desarrollar un cáncer de endometrio, y puede ser por cuestión de factores de riesgo, o sea, hereditarios, etcétera, ¿no? Entonces hay que estar revisando eso y que, por ejemplo, pacientes que ya tienen más de 2 años que ya no menstruan, o sea, ya están en su menopausia y luego, no sé, a los 5 años tienen un sangrado transvaginal. Eso es súper importante. Ahí sería, por ejemplo, un dato de alarma en este grupo de pacientes, porque no debe de haber un sangrado si tú ya tienes, ya está bien establecido de tu menopausia y que ya tuviste tu último ciclo y no sé, 5 o 6 años después tienes un sangrado transvaginal. Hay que revisar, ¿ok? Hay que poner un espejo, hay que ver dónde viene el sangrado, hay que hacer un eco, ver el grosor endometrial. Entonces, importante que estos pacientes sigan acudiendo para ese chequeo. La otra es que como nosotros somos médicos también de primer contacto, tenemos que, o sea, estamos obligados a este grupo de pacientes pedir ciertos estudios de laboratorio que si no se los pidió otro doctor, porque a lo mejor no van con un internista porque no tienen ningún problema, bueno, a lo mejor no saben que tengan un problema de, no sé, presión alta o diabetes o así. Nosotros sí somos responsables de pedirles esos laboratorios para revisar si no hay alguna alteración y poder canalizarlos con los médicos especialistas en eso, ¿ok? Entonces hay que pedir perfil bioquímico, perfil de lípidos, revisar la glucosa en ayuno o pedir una hemoglobina glicosilada, etcétera, para detectar, porque estos pacientes ya empiezan a ser candidatas a tener ya algún problema en eso, ¿ok? Y cuando son pacientes que tienen mucha sintomatología de la menopausia, típico, ¿no? Eso digo, también se habla mucho de ese tema, que si los bochornos, que si la ansiedad, que todo el mundo hace como chiste y todo, ¿verdad? Pero sí me han tocado pacientes que sí es mucho el problema en ese sentido. Entonces, ver si son pacientes candidatas a alguna terapia de reemplazo hormonal, etcétera, que también es todo un tema y que hay que revisarlo en consulta, porque también la amiga me recomendó que tomara o que me pusiera. Comadre de la lotería, chica, me dijo que me pusiera no sé qué y quién sabe qué. No todas las pacientes son candidatas. Hay que revisar, ver antecedentes, que no tengan antecedentes directos de cáncer de mama, que tengan todos esos estudios que les mencioné, que tengan un eco pélvico, que hayan hecho una mamografía reciente. O sea, son varios parámetros que hay que hacer un check para poder ver si son candidatas, también si no tienen algún problema inmunológico, porque luego viene el reumatólogo así súper infartado de que la ginecóloga le dejó no sé qué estrógeno y entonces es bien importante revisar eso en consultas. Hay manera de ayudar a los pacientes en este sentido,
También a veces se puede canalizar con doctores que tienen como una formación todavía mucho mayor en este tema de terapias de reemplazo hormonal y menopausia, pero pues si no van al ginecólogo y no revisamos eso y no hacemos esta clínica, está un poco difícil. Porque sí me han tocado pacientes que llegan así como, primera consulta, nunca había venido, de que, es que quiero que me den algo porque ya no quiero tener de que bochornos o así. O quiero que me den hormonas porque tengo una amiga que le dieron y que está súper bien. Ajá, entonces yo digo, ok, bueno, a ver, laboratorios, todo, y luego ya vemos, ok, porque no es así de fácil. O sea, sí es fácil a lo mejor poder controlar los síntomas, pero tienes que... Es personalizado. Es personalizado. No todas las pacientes van a requerir una misma dosis, no todas las pacientes son candidatas a tal o cual medicamento, entonces hay que revisar eso. Eso es lo más importante que yo mencionaría en esta parte de menopausia o este grupo de edad, ¿no? Ver también la situación de la salud de huesos, o sea, osteoporosis, ver los pacientes que sean candidatas a lo mejor a medicamentos porque tengan osteopenia o osteoporosis. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el hueso se desgastó, ¿ok? Hay pacientes que tienen un desgaste mayor porque fuman, porque tienen un antecedente directo de alguien que tuvo fractura de cadera, porque tienen tratamiento con algún esteroide, por ejemplo, pacientes con problemas inmunológicos que tienen tratamientos con esteroides muy fuertes, pues son candidatas a lo mejor a hacer ciertos estudios. Eso también se tiene que revisar en este grupo de edad. ¡Amamos, Natalia! Oye, y como último, a ver, más o menos, si ya empezamos, ya vamos con el gine, ¿qué tan frecuente tengo que ir? ¿Cada 6 meses? Eso es súper importante. Anual. La cita del check-up ginecológico es anual, ¿ok? La verdad, en todos los grupos de pacientes, ¿ok? Si está todo bien, yo siempre les digo, bueno, te sacaste un día en agenda para el otro año. De una vez, para que no se te pase, así cambias la cita por alguna cosa, pues bueno, pero para que no se pase, no se nos vaya de la mente. Luego tenemos un chorro de pendientes y cosas, pero es anual, ¿ok? Porque sí, a veces muchos piensan que es cada 6 meses, o que el Papa Nicolau también, que es cada 6 meses. Es anual. Sí hay casos en los que el Papa Nicolau se puede espaciar, ¿verdad? No voy a haber alguien aquí podcast y diga de que sí, obviamente tenemos que entrar en muchos claro. En lo general es anual, pero ya llega un punto a lo mejor en que el PAP puede espaciarse, dependiendo de ciertos estudios que se tienen que pedir antes de eso, pero en general el chequeo es anual. Ay, perfecto. Pues Natalia, queremos agradecerte de verdad toda esta información que creo que es súper valiosísima para todas las personas que nos escuchan como para nosotras. Entonces, pues, de verdad queremos agradecerte mucho porque este día creo que uno de los consejos principales podría ser ponernos como prioridad nuestra salud. Claro, sí, es importante eso porque al final del día, bueno, si nosotros estamos bien, todo lo demás está bien. Entonces, si somos mamás, si estamos bien, bueno, pues los hijos van a estar bien, la familia, etc. Entonces, sí, importante priorizar eso. Yo creo que en el marco de marzo y la mujer y el Día de la Mujer y todo, es sí muy importante la salud femenina en general, ¿ok? Ya de todo lo que se deriva ahí, pero la salud femenina es muy importante. Ay, pues te agradecemos muchísimo, estamos muy contentos de que hayas estado aquí y pues nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias. Gracias.